Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión, una tarde más, para que por medio de proyectar podamos llegar a todos ustedes con nuestras charlas gratuitas. En este, en este momento tenemos la presencia del arquitecto Nicolás Vitale, que desde Argentina nos está colaborando con la charla internacional de terminales aéreas y sus generalidades. Es de gran orgullo para nosotros poder contar con la colaboración de Nicolás en este momento y apoyarnos en estos temas que tal vez para muchos son nuevos, pero son exquisitos para desarrollar. Entonces es bueno aprender de estas generalidades, estos conceptos y poder desarrollarlos poco a poco. Gracias, Nicolás, por acompañarnos en esta ocasión. Muchísimas gracias. Sabemos el cambio de horario ahorita, acá son las 5, allá son las 8, pero estamos atentos a poner atención y aprender día a día más. Gracias por brindar un poco de conocimiento del que tú tienes en este momento y brindarle una chispa, una arista a esto lo que es proyectar. Gerardo, tu espacio. Sí, no, más que agradecerle a Nicolás, bueno, y a Alejandro, que lo vengo conociendo, es importante, más allá de la charla, que yo sé que va a estar muy interesante, es importante la dicha que tenemos que la tecnología nos permita hacer esto. Antes era muy complicado y teníamos que ir hacia donde están ustedes para poder aprender, y ahora la tecnología nos permite que dos países se puedan interrelacionar con profesionales, con arquitectos, que podamos aprender los unos de los otros. Entonces, muchísimas gracias y bueno, Nicolás, te dejo con el espacio para no ser muy largo el tiempo mío. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias también por la invitación y por el equipo Proyectar por generar estos encuentros que también enriquecen un poco la profesión y generan estos nexos y estos recursos de los que estabas hablando, Gerardo, nos ayudan también a conectarnos un poco más, ¿no? Esto de la virtualidad, algunas cuestiones positivas tiene y un poco es esto, ¿no? Así que bueno, gracias también por ello. Bueno, si les parece, mm, paso a presentar. ¿Ustedes me confirman si se ve bien? Perfecto. Se ve bien, perfecto. Bien. Ok, voy a pasar. Eh, bueno, voy a tener que estar pasando así. Eh, un poco de lo que va la presentación va a ser de hablar de cuestiones generales, de lo que son las terminales aeroportuarias. Un poco vamos a ver, no en definición muy precisa, pero sí en cuestiones muy generales, temas que hacen a la condición de, por ejemplo, cómo funciona un edificio, cómo se lo dimensiona, qué características tienen, qué particularidades pueden llegar a encontrarse a la hora de gestionar o planificar un edificio de estas características. En principio, presento un poco el grupo que entiendo que en otras charlas se habló un poco de quiénes somos y de qué es lo que hacemos. Somos un grupo de más de 40 profesionales interdisciplinarios que tenemos algunas publicaciones y trabajos en planes maestros a lo largo de eh, varios años y en estos países que están marcados en la filmina que ustedes ven. Participamos junto con estas empresas de equipos de trabajo desarrollando diferentes tipos de tareas y no me voy a detener un poco tanto en esto porque entiendo que en otras charlas que hubieron ya se comentó, pero bueno, valía la pena aclarar un poco de qué va, porque parte de lo que se va a mostrar en esta presentación es, en definitiva, algunas cuestiones o algunos trabajos que desarrollamos en el grupo. Son trabajos de diferentes escalas, entonces se van a mostrar trabajos que son de planificación, otros de diseño, otros de desarrollo y demás. Eh, Como decía al principio, el objetivo de la presentación un poco es entender que vamos a hablar de cuestiones generales, de conceptos teóricos y algunos prácticos relacionados con
lo que son las terminales aeroportuarias. Me interesaría también que si tienen alguna duda o alguna participación, lo hagamos más interactivo, que no sea simplemente yo hablando y ustedes escuchando. Si tienen algún comentario o alguna duda respecto de lo que estén viendo, tranquilamente podemos detenernos y ampliar algún concepto que no se entienda o que quieran ampliar, ¿no? Hoy un poco con Tatiana hablábamos algunas cuestiones de estas y parecía como que no es necesario que sea una clase única una clase donde uno está hablando y están todos escuchando, sino que entiendo que somos casi todos arquitectos y vamos a tocar varios temas relacionados a la profesión, varios temas que están relacionados con la práctica proyectual y con las tareas proyectuales, las tareas que están relacionadas en este caso con este tipo de edificios en sí, ¿no? Eh, la charla anterior, que estuvo Pablo Zelagowski hablando de la relación de la ciudad con el aeropuerto y cómo fue evolucionando en ese sentido, me sirve como para tomar un punto de partida y mostrar que lo que vamos a estar hablando es de un edificio que no está aislado, no es un edificio que está inserto en una ciudad, pero tampoco está simplemente inserto en un predio aeroportuario aislado de todas las demás conexiones. Es un edificio que es un nexo entre el lado ciudad y el lado aire, entre el campo aéreo, entre la complejidad que tiene el campo aéreo y sus dimensiones y sus requerimientos operativos, y que el edificio es un nexo entre esos componentes, ¿no? Es un edificio que a lo largo de la presentación vamos a estar tratando de descubrir qué es lo que, o cuál sería la definición de una terminal aeroportuaria, ¿no? Si uno lo busca en el diccionario, posiblemente podría encontrar algunas definiciones, pero creo que a lo largo de la evolución de los edificios y de cómo se utilizan y demás, vamos a entender que puede tener varias acepciones. Bueno, lo que están viendo es la Terminal 4 de Madrid. Vamos a ver si llegamos a ahondar un poco. La idea de la presentación es ir mostrando algunos ejemplos y ir barriendo en función de los temas a través de algunos ejemplos. Eh, Como un primer concepto y como una primera idea de lo que va a ser la teórica o la clase esta que vamos a hablar, eh, van a haber temas que están relacionados, como decía recién, con la conexión entre áreas que son muy específicas, que tienen que ver con el campo aéreo y con esos requerimientos, pero vamos a ver que el edificio en sí tiene sus particularidades, más allá de lo que es un edificio que tiene una concepción particular, que obviamente va a tener que responder a cuestiones climáticas y tecnológicas de cada emplazamiento, pero también tiene que responder a cuestiones de confort, de comodidad, de cubrir una necesidad aerocomercial, ¿no? Una necesidad comercial para las empresas que están operando dentro de estos edificios también, ¿no? Eh, en ese sentido, uno podría decir, bueno, pero ¿qué es una terminal, no? Es un edificio prácticamente vacío, lleno de gente circulando, de gente que está a punto de embarcar, que está nerviosa, que puede estar con alguna condición de estrés, gente que está realizando alguna fila, que está esperando con su equipaje, puede ser gente que en definitiva está atravesando alguno de los controles de seguridad que son necesarios para que la actividad sea segura y que tenga ciertas cuestiones operativas en ese cumplimiento, o cuestiones comerciales, donde alguno le puede dar más o menos importancia, o una terminal es esto donde hoy en día los edificios que se empiezan a construir no solo están cubriendo las necesidades básicas de la actividad en sí, ¿no? Las salas de espera, controles y demás, sino que empiezan a incorporar nuevas funciones, nuevas áreas o eh, nuevas situaciones de experimentar con otro tipo de áreas, ¿no? Edificios que
se convierten, ¿no? Edificios, esto es la TWA de Nueva York, que se reconvierte en hotel, o edificios que se demuelen y que se vuelven a construir por encima, edificios que dejan de ser simplemente o de responder simplemente a cuestiones operativas y que pasan a ser centros comerciales, ¿no? Y que le dan mucha más importancia a lo comercial y no tanto a lo operativo, o edificios que empiezan a potenciar las cuestiones de ocio por sobre las cuestiones de uso específico o de requerimientos específicos de un flujo específico ya sea de arribos o partidas de las operaciones. Pero un punto importante que va a barrer o que va a tomar como definición cuál de todos estos aspectos va a primar o cuál de todos aspectos va a ser más importante que otros o cuál de estos aspectos vamos a considerar en definitiva por encima de otros. Yo tomé al usuario, pero uno podría empezar por cualquiera de los otros temas que vamos a barrer, pero por una cuestión de organización, tomé al usuario. Principalmente la caracterización del usuario va a ser un punto importante a la hora de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de una terminal aeroportuaria. Vamos a ver que tenemos diferentes, quien haya podido viajar o quien haya conocido más de una terminal, habrá visto que hay condiciones que se repiten, aspectos que son similares, equipamiento que es similar, pero otras que no. Usos, requerimientos, diferentes áreas, tecnologías que se utilizan, dimensiones de los edificios. Bueno, todas esas cuestiones principalmente están asociadas a la caracterización del usuario. Un usuario que principalmente son los pasajeros, que pueden ser pasajeros que utilizan el edificio por turismo, por negocios o cuestiones sociales, que a través de ello va a producirse algún tipo de especificación de esos usuarios, llegado a ser por el origen o el tipo de vuelo que están realizando, o si tienen o no algún problema de movilidad, o si lo podemos asociar con respecto a cuestiones de edad, o si es un usuario frecuente o ocasional. Todos estos parámetros o todas estas características van a definir condiciones particulares del edificio, ¿no? Cada uno de estos parámetros va a definir por qué un edificio tiene o no una característica particular. Pero si hablamos de los usuarios, no solo los pasajeros son quienes usan a las terminales, sino que las aerolíneas tienen ciertos requerimientos, aerolíneas que pueden ser tradicionales o de bajo costo, que en función de si es una u otra van a tener requerimientos de, por ejemplo, condiciones de embarque o condiciones de áreas de espera o condiciones de ciertos requerimientos para el personal, si tienen más o menos personal, pero también vamos a tener autoridades. Entonces, todos estos son usuarios. En más o menos medida o en más o menos superficie, cada uno de estos usuarios va a tener requerimientos. Estos usuarios van a determinar entonces, como decía, algunas cuestiones o algunas características que determinan las características físicas del edificio, ¿no? Ya sea superficies, requerimientos de uso, requerimientos de particularidades de usos como los que veíamos recién o cualquier otro que pueda surgir. Eh, enten- para entender cómo o qué otro aspecto es fundamental en lo que refiere a una terminal de pasajeros, es necesario entender cómo funciona. La terminal de pasajeros es un edificio que tiene un componente funcional muy importante, no tanto lo estético, no tanto lo económico, pero sí lo funcional. Tiene que funcionar correctamente, tiene que ser racional, tiene que cubrir o cumplir con algunos aspectos que son necesarios para que sea un buen edificio, para que cumpla sus objetivos. Parte de cumplir esos objetivos tiene que ver con los flujos. Entendemos los flujos como el recorrido desde la conexión de un sistema de transporte a otro, ¿no? Un sistema de transporte que puede ser o principalmente es terrestre, pero que hay particularidades donde no solamente es terrestre, sino que puede ser marítimo, al transporte aéreo, en un sentido y en otro. A eso llamamos flujos de partidas, flujos de arribos. Eh, pero lo que vamos a analizar un poco es que esos flujos no son tan directos como se ven en estas flechas, ¿no? Uno no llega de un sistema de transporte y
embarca en una aeronave de estas simplemente caminando linealmente, sino que empiezan a haber un montón de controles y de situaciones y de áreas que se empiezan a atravesar, que a lo largo de la historia se fueron complejizando, que a lo largo de la historia a través de nuevas tecnologías se fueron simplificando también, que cuestiones respecto a la ecología y a los edificios verdes también van a estar atravesadas por estas cuestiones, y es un poco lo que va a atravesar todos los temas que vamos a ir barriendo en esta clase, ¿no? En definitiva, esos flujos no son tan directos, ¿no? Hay que evitar algunas cuestiones, hay que esquivar a otra gente, hay que esquivar o atravesar controles, hay que en algún momento dejar el equipaje, hay que condicionarse o entender que esos recorridos en muchos casos se miden no solo en distancias métricas, sino en tiempos, ¿no?, de recorrido. O sea, cuando uno ve la cartelería interna de un edificio, muchas veces para saber hasta dónde tengo que llegar, o la información de dónde tengo que estar, de dónde estoy y a dónde tengo que llegar, no está medida en distancias, en tantos metros o tantos kilómetros, sino en cuánto voy a tardar en llegar. En definitiva, vamos a hablar de los recorridos dentro del edificio, pero hay que entender que nuestro recorrido, cuando vamos a realizar un viaje o un vuelo, no empieza en la puerta del edificio y termina en la puerta de la aeronave. Nuestro recorrido empieza en nuestra casa, en nuestro hotel, en una oficina, y termina en una casa, en un hotel y en una oficina. Y eso se asocia un poco a las condiciones de planificación, no solo del edificio, sino necesarias para una planificación un poco mayor, que es lo que estuvo hablando Pablo Zelagowski en la clase anterior, ¿no?, de entender a estos edificios como una cuestión sistémica y una cuestión mucho más compleja que el edificio en sí. Sin embargo, por una cuestión de tiempo, hoy sí vamos a hablar simplemente de algunas cuestiones de multimodalidad y algunas cuestiones de relación con la ciudad, pero no nos vamos a explayar ni para el lado aire ni para el lado tierra. Vamos a tratar de concentrarnos en el edificio. Pero es importante entender que los flujos no empiezan en la puerta del edificio, sino que vienen más atrás, ¿no? O sea, vienen más atrás, y nuestro destino no es el edificio en sí, sino nuestro destino va a ser otro hotel, otra oficina, otro edificio. Para entender qué criterios se utilizan o son recomendados para diseñar esos flujos, tenemos como una primera aproximación que debemos entender que esos recorridos que uno va a realizar por dentro del edificio debería cumplir con algunas condiciones. Principalmente que sean rápidos, sencillos y seguros. Eso garantiza que el pasajero que esté recorriendo esas áreas o que esté atravesando esos controles lo haga en un tiempo determinado, no mayor. Ya el pasajero va a estar condicionado a un vuelo de tantas horas, y ya sea en el arribo o en las partidas va a haber una condición o un tiempo que en muchos casos no está considerado y que va a ser un extra a su condición de vuelo, ¿no? Se busca minimizar distancias en ese sentido para que sean más rápidos. Se busca también evitar cambios de niveles, ¿no?, de que el pasajero no esté subiendo y bajando constantemente, porque en cada uno de esos cambios de niveles van a producirse límites virtuales y físicos para personas, por ejemplo, como decíamos hoy, con movilidad reducida. Entonces va a haber que agregar algunas condiciones particulares y bueno, hay algunos requerimientos que hay que cumplir. Se busca minimizar puntos de decisión. Todo esto que estamos hablando lo vamos a ver ahora en algunos esquemas, pero principalmente son como características generales, que es lo que se usa como planilla de check, como para a la hora de diseñar una de estas cuestiones. Minimizar puntos de toma de decisión quiere decir que el pasajero no tenga que estar decidiendo en cada punto hacia dónde tiene que ir, o que haya algún personal que esté decidiendo hacia dónde tiene que ir, o que haya un cartel que le esté indicando al pasajero hacia dónde tiene que ir, ¿no? Los edificios deberían eh, guiar al pasajero de forma natural, entre comillas, o de algún aspecto, y que el pasajero llegue hasta su objetivo, que es la puerta de embarque de la aeronave, sin la necesidad de demasiadas indicaciones, ¿no?
Obviamente que esos pasajeros van a estar atravesando diferentes controles, entonces a través de diferentes controles voy a discriminar a diferentes tipos de recorridos y esos recorridos no van a poder mezclarse. Por ejemplo, un pasajero que va a tomar un vuelo internacional y que pasó por controles de migraciones y de seguridad no va a poder mezclarse con un pasajero que está tomando un vuelo doméstico. Obviamente también contemplar a qué aeronave estoy sirviendo y contemplar que todos estos edificios están en constante evolución y en constante cambio y en eso va un poco lo que dije hoy respecto de uno de los temas que van a atravesar a todos los temas que vamos a ver en esta clase, que es el concepto de flexibilidad, ¿no? El concepto de la posibilidad de que el edificio hoy funcione de una manera y dentro de unos años, cuando cambia la flota o cuando una aerolínea compra una aeronave o firma un contrato con alguna empresa para alquilar algún tipo de aeronave, pueda seguir usándose el edificio y no haya que estar demoliendo edificios para construir edificios nuevos. Hay cierta incompatibilidad respecto de algunas características de estos flujos, de las cuales nombré recién, que tiene que ver con que deberían ser rápidos y seguros a la vez. Pero a mayor rapidez, los controles requieren de mayor cantidad de puestos de control, equipos de control y mayor personal. Entonces, controlar a la totalidad del pasaje con todos los parámetros que habría que tomar va en contra de esa rapidez que se está buscando, ¿no? En definitiva, cuando uno está hablando de flujos, principalmente está hablando de dos sentidos como los que nombraba hoy, que son partidas y arribos, y hay una secuencia de áreas y de acciones que se van a ir recorriendo y que se van a ir atravesando, secuencias que, como decía hoy, en función de ciertas particularidades, podría haber alteraciones de estas secuencias, ¿no? Obviamente hay cuestiones que tienen que ver con principalmente, por ejemplo, acceder a un mostrador de facturación y dejar el equipaje, una vez que dejo del equipaje pasar por algún control de seguridad, pasar por migraciones si es un vuelo internacional, no pasar por migraciones si es un vuelo doméstico. Bueno, hay una secuencia que hay que respetar y que en cierto punto es lógico y que en cierto punto tiene que ver con las condiciones particulares de cada país. Eh, en arribos también hay secuencias, obviamente que voy a descender de la aeronave y en algún caso podré o no retirar el equipaje si es que lo despaché. Ahora vamos a hablar un poco de cada una de estas áreas, pero en definitiva, en cada una de estas acciones hay un requerimiento específico, hay una condición específica, hay una tecnología específica asociada a cada una de estas áreas. Pero no simplemente yo voy a un destino para llegar a ese destino. Tengo otras condiciones intermedias, que yo puedo ir a un destino intermedio para ir a otro destino, puedo ir a Miami para luego tomar un vuelo a Nueva York, o puedo ir a Madrid para tomar un vuelo a París, o combinar esas situaciones y no simplemente voy a tener al pasajero llegando a un destino para ir a ese destino, sino que voy a tener una condición que se llama de tránsito, de transbordo, que va a tener que también tener requerimientos específicos, controles específicos y demás. En definitiva, esa secuencia que veíamos recién está resumida en algunos esquemas que tienen que ver con esas áreas, ¿no? Desde el ingreso del edificio hasta la aeronave. En este caso hay una única sala de embarque y un único puesto de control para una única aeronave y un único vuelo, que se complejiza un poco más cuando el vuelo es internacional, porque tiene que pasar por otros controles y porque tiene que estar otros tiempos y porque los servicios que se le van a dar a ese pasajero por estar más tiempo en esa terminal va a ser diferente. Y que en arribos van a ser obviamente diferentes, porque el retiro de equipaje va a ser por parte del pasajero, ya no va a haber alguien que específicamente le entregue a cada pasajero su valija, sino que cada pasajero va a tener que recoger de un hipódromo ese equipaje, y que pasará por controles también en función del destino donde se está operando, ¿no? Pasará por migraciones, por aduanas si es necesario, y que si esos controles o ese vuelo es en transbordo o es un vuelo de un destino no final, no un origen-destino, tendrá que haber controles internos. Si yo voy a tomar un vuelo internacional y después voy a tomar un vuelo de cabotaje o doméstico, tendré que
tendrá que haber áreas específicas para que ese pasajero no vuelva a salir del edificio, no haga todo el recorrido que tiene que hacer un pasajero convencional y volver a entrar. Entonces empiezan a haber ciertas complejidades que se van sumando a la hora de, por ejemplo, en esos esquemas tan simplificados veíamos una puerta de embarque de arriba y un área de llegadas. Pero ¿qué pasa si empiezo a sumar complejidad de, por ejemplo, 7 puertas de embarque? ¿Cómo hago para que los recorridos sean seguros, el pasajero no cambie de dirección constantemente, que sean rápidos, que camine la menor distancia posible? En eso va o ahí entra el proyectista o el área o las estrategias proyectuales que uno tiene que implementar, por ejemplo, para que esos flujos no se mezclen, que el pasajero que está descendiendo por una manga no se mezcle con el pasajero que está ascendiendo o tomando una aeronave por otra de estas puertas, ¿no? Entonces empiezan a haber corredores, empiezan a haber diferentes cambios de nivel. ¿Qué pasa cuando tengo 60 puertas? Ya no 7, 60 puertas y que no puedo mezclar a los 60 vuelos y que cada pasajero tiene que llegar a su destino y que cada pasajero tiene que entrar a su aeronave del billete que compró y no a otra, por una cuestión de seguridad, no solo porque el pasajero vaya a un destino diferente, sino por una cuestión de seguridad operacional, y que no se mezclen pasajeros que están descendiendo de una aeronave y arribando a otra. No es que la aeronave que tenga una puerta para arribar y una puerta para salir, y la aeronave se va moviendo en función de la situación que estoy generando. Muchas veces, cuando la aeronave está en una posición de contacto, que está con una manga o con una pasarela telescópica, eh, en el momento que están bajando los pasajeros ya se están preparando para limpiar la aeronave, para ponerla en condiciones y que vuelvan a ascender. En eso van los tiempos de operación o los tiempos de servicio de cada una de las aeronaves, ¿no? Para que no se mezclen esos flujos, como decía hoy, aparecen ciertas estrategias, ¿no? Estrategias que tienen que ver con separar a esos recorridos, ya sea de partidas y en arribos, en diferentes niveles, ¿no? Estos esquemas son esquemas que nosotros utilizamos para analizar, para desarrollar planes maestros, en donde se empiezan a estudiar cómo esos recorridos no son tan directos, tanto en planta, ¿no? Como en sección, ¿no? En un corte, cómo puedo generar diferentes situaciones a través de la implementación de núcleos de servicio o de núcleos de escaleras y ascensores que me permiten levantar al pasajero o hacerlo descender, ¿no? De hacer el cambio de nivel en un nivel y otro. Pero obviamente me sirven por un lado para discriminar esos flujos, para separar esos flujos, pero requieren de mantenimiento, un costo de instalación, un costo de cambio de piezas, un costo de utilización, ¿no? Una electricidad que necesitan, una corriente que necesitan para su funcionamiento, y ahí empiezan a haber condiciones de, bueno, ¿cómo hago para reducir estos cambios de nivel, para no tener que tener tantos equipos electrónicos o tantos motores funcionando, para que el edificio no consuma tanta energía, ¿no? O sea, cuando uno considera estos parámetros, son de importancia a la hora de cuestiones operativas, pero también de cuestiones que tienen que ver con otros aspectos que van a ser no simplemente el día de la inauguración del edificio, sino, bueno, cómo se va a utilizar el edificio a lo largo del tiempo. Recorridos que en estos casos se van separando, que son muy simples porque tienen pocas situaciones pocas puertas de embarque, pero que uno analiza tridimensionalmente, no simplemente con el metro cuadrado, sino con el metro cúbico, ¿no? De, bueno, cómo son estas áreas, cómo son esos recorridos, cuántas veces tiene que subir o bajar el pasajero. Es el estudio que uno realiza cuando analiza este tipo de terminales, es un estudio integral, como decía recién, y no simplemente de uno solo de los aspectos, ¿no? Podemos tener edificios que estén divididos en 2 niveles completamente, donde todo el nivel superior está destinado a las partidas y todo el nivel inferior puede estar destinado a los arribos. Pueden haber condiciones particulares en donde los edificios empiezan a complejizar mucho más. Hoy mostrábamos terminales más simples, pero podemos ir a terminales más complejas, donde el edificio se empieza a dividir en más cantidad de niveles porque empiezan a haber más requerimientos de áreas como las que decíamos hoy, requerimientos de flujos que no son simplemente de arribo de partida, sino de
tránsito que tienen que tener controles específicos, esto es Kansai, o requerimientos de situaciones de transbordo entre no simplemente el ingreso al edificio y el ingreso a la aeronave, sino la conexión con otros medios de transporte, ya sean urbanos o interurbanos. Otros estudios que estuvimos haciendo tienen que ver con, bueno, cuando el edificio es más complejo, también los recorridos son más complejos y las secuencias de interacción entre las partes de los diferentes edificios que pueden componer una terminal de pasajeros también empieza a ser complejo, porque no hay que olvidarse que nosotros dejamos el equipaje en un mostrador de facturación y ese equipaje también va a tener que llegar al mismo avión que yo estoy llegando. Entonces, va a haber otro recorrido que no vamos a tocar hoy, que tiene que ver con cómo es el sistema de tratamiento de equipaje, pero va a tener que estar relacionado con, bueno, coordinar con que en el momento que el equipaje esté cargado en la aeronave, que yo estoy embarcando y en el mismo destino. Y en ese sentido hay estudios también que se hacen con referidos a los tiempos, a los procesos, a los controles que diferentes edificios pueden tener en relación a esas cuestiones. Entendamos que más adelante vamos a ver cuando veamos qué tipos de edificios o qué clasificación de edificios o de terminales podemos encontrar, que no simplemente en un predio aeroportuario puede haber una única terminal o que una terminal pueda tener un aspecto único de embarque, sino que podemos tener más de un edificio y más de una situación particular de embarque, como en este caso edificios satélites. Pero todo esto está atravesado, como decía hoy, con aspectos que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Estos recorridos no simplemente están condicionados a que el pasajero atraviese controles y atraviese áreas y demás, sino que la tecnología, por cómo realizo esos controles, también es importante resaltarla porque son factores que condicionan en la evolución o condicionan las posibles fluctuaciones o las posibles alteraciones que podría tener un edificio de estas características. Eh, pero son condiciones que van variando con el tiempo. Por ejemplo, y para lo que hace un tiempo un nuevo sistema de controles, ¿no? Nuevas áreas para dejar el equipaje o nuevos controles de borde de frontera que parecían como el último grito de la moda, donde uno tocaba una pantalla y accedía sin ninguna persona que esté en contacto directo con uno y que iba a ser todo automático y todo mucho más eficiente y demás. Viene una pandemia que me dice que tocar una pantalla que hace 2 minutos tocó a alguien y que hace 2 minutos tocó a alguien y así con 2000 personas por día, no es tan seguro como parecía. Entonces empiezan a haber cuestiones tecnológicas que sirven para un tiempo y que alguna particularidad, en este caso una pandemia, hacen que no sean tan eficientes o tan óptimas como se pensaba hasta ese momento. ¿Tá? ¿Alguien quiere comentar algo? Bien, seguimos. No, un micrófono sí, un parlante, un micrófono que se habilitó, me parece. Pero la tecnología no simplemente utilizada para los pasajeros, la tecnología utilizada para el diseño de estos flujos. En nuestro rol de diseñador también utilizamos la tecnología ya sea en simulaciones, ¿no? Simulaciones que en este caso, por ejemplo, nos permite entender de que ampliar un área de bandejas previo a un control de seguridad puede hacer que ese control de seguridad sea mucho más eficiente y que tenga mucho menos tiempo de espera en esos controles, o nuevas tecnologías como la utilización de los datos en tiempo real, ¿no? El Big Data, que se está hablando de, bueno, entender por dónde está el pasajero, dónde está consumiendo, toda esa información que nosotros generamos digitalmente, en qué momento me conecto a una red de Wi-Fi y dónde estoy físicamente dentro del edificio, ya sea por cámaras de detección biométricas o por cuestiones de seguridad, o por cuestiones económicas que quiero entender, bueno, cuánto tiempo está un pasajero o tarda en recorrer ciertos flujos, que es lo que estamos hablando ahora, o en qué momento para, o en qué momento se detiene en tal o cual comercio y cuál le llama más la atención. Toda esa información sirve para retroalimentar a quien está diseñando una terminal. Pero también el comportamiento de los pasajeros, ¿no?
hay estudios que se realizan para entender, bueno, cómo funciona realmente un pasajero dentro de un edificio. ¿Qué velocidad tiene de recorrido? Eh, ¿Camina a la misma velocidad un hombre que una mujer? ¿Caminan a la misma velocidad un grupo de 2 personas que un grupo de 4? ¿Un grupo de 4 o de más personas generan algún tipo de barrera a la hora de estar recorriendo un edificio? Piensen en que uno cuando diseña utiliza ciertos parámetros que IATA nos da a través del ADRM, que es un manual que nos sirve para identificar o caracterizar cada una de las áreas que tenemos que diseñar, tanto en las características físicas como en el metrado, ¿no? Como las superficies y los requerimientos de controles y los tiempos que debemos considerar. Pero no nos dice que, por ejemplo, en un ancho de X cantidad de metros, si bien un contingente, si dentro de este aeropuerto esa caracterización del usuario del cableo principalmente son contingentes de chicos o de jóvenes que viajan por grupos de estudio, que son de a 20 a 30 personas. Nuestro número final no va a ser el mismo si esas personas se manejan independientemente a que si se manejan todas juntas o en grupos de 20 o 30 personas. Entonces, esa caracterización del usuario llega hasta puntos que uno no entendería o que entendería, pero que uno en un momento no le pareciera como que fuesen importantes y lo son. Pero también tenemos otros recorridos, ¿no? No solo como hoy dije quiénes son los usuarios, son los pasajeros, y los pasajeros son a quienes principalmente se utilizan o se condicionan para diseñar el edificio. En definitiva, no simplemente es el pasajero, sino que empiezan a haber personas de las líneas aéreas, las tripulaciones, los carros de equipaje que van de un lado para otro y que son barreras y que son elementos que condicionarían en algún punto el libre flujo de pasajeros a la hora de trasladarse. ¿Cómo abastezco a las áreas comerciales? ¿Qué controles pasan esos elementos gastronómicos que, por ejemplo, llegan a un área gastronómica que está en un sector que debería ser controlado? O de mantenimiento o de residuos, ¿cómo retiro esos residuos? Bueno, todos son recorridos o flujos que deben ser considerados porque es necesario entender que dentro del edificio no todos los pasajeros, no todas las personas y no todos los, las, los usuarios van a poder atravesar o van a poder estar en todas las áreas del edificio. Vamos a entender que estos recorridos o estas áreas van a estar discriminadas principalmente en 3 grandes grupos, ¿no? Un grupo que está destinado o que cualquier persona que ingrese al edificio podría acceder, un grupo que lo habrán visto, hay aeropuertos que utilizan, por ejemplo, hay cajeros automáticos, ATMs, bancos, hay servicios que personas de las áreas circundantes o del barrio en donde esté instalado el aeropuerto pueden utilizar, un área gastronómica, un local comercial, que tienen libre acceso. O sea, tienen libre acceso que cualquier persona que esté por la calle puede ingresar. Después hay áreas que son específicamente destinadas a los pasajeros, que si no tengo un billete, un boarding pass habilitante, no voy a poder ingresar. Pero también hay áreas que están destinadas a sectores privados, donde más allá de que tenga un boarding pass, un billete habilitante, no voy a poder ingresar, que tiene que ver con cuestiones operativas, administrativas del aeropuerto y específicamente que podrían estar en la terminal y que no voy a poder tener acceso más allá de que tenga un billete, ¿no? Obviamente hay controles y obviamente hay puntos de control de ingreso a esas áreas, ¿no? Todas estas áreas que vamos a ir recorriendo principalmente van a estar discriminadas por las características o por la acción que yo estoy realizando dentro de cada una de esas áreas. No es lo mismo el área donde yo estoy descendiendo con el equipaje, donde me está dejando un vehículo, donde o me va a retirar, o me va a venir a buscar a alguien, o estoy a la intemperie, que un área que está dentro del edificio y en donde realizo diferentes controles, o un área donde estoy consumiendo o estoy sentado en un área gastronómica y demás. Entonces, cada una de estas áreas que podríamos describir
o podríamos ir avanzando en la descripción a lo largo de cómo son esos recorridos, van teniendo diferentes requerimientos, ¿no? Van teniendo requerimientos tanto de seguridad como de confort para los pasajeros, como requerimientos específicos que tengan que ver con cuestiones comerciales u operativos, ¿no? Principalmente lo que aparece como inicio o como primer contacto de lo que es la ciudad con el edificio son las áreas de veredas o de aceras, las vialidades, ¿no? Los sectores de acceso, ya sean en uno o varios niveles, de transporte público y privado, ¿no? Sectores que pueden tener más de un nivel, como decía recién, y que pueden conectar transportes públicos, pueden funcionar como áreas de interconexión con otros sistemas de transporte. Eh, Cuando uno habla de planificación, no solo del diseño del edificio, sino de planificación aeroportuaria, también es necesario entender que estamos trabajando sobre una red, que estamos trabajando sobre un sistema que es mucho más complejo y que no hay un único determinante de cada uno de los aspectos. Por ejemplo, significativo el caso de algunos aeropuertos en Estados Unidos o en Europa, en donde el transporte público no es simplemente una competencia entre el tren y el avión, ¿no? Uno podría pensar, bueno, en Europa cuando yo voy de una ciudad o de una capital a otra, hay una competencia, bueno, ¿qué tomo? Me tomo un avión, pero tengo que considerar el tiempo de traslado hasta el aeropuerto, o si hay un transporte eficiente que me lleve hasta ese aeropuerto. O voy en tren, que un tren me lo puedo tomar desde el centro de la ciudad y llego hasta el centro de la ciudad. Y en cierto momento hubo como una etapa de la planificación en donde se trató el transporte aéreo y el transporte terrestre como una competencia entre sí. Sin embargo, cuando uno entiende la planificación, puede entender que son complementarios, que uno puede tomarse un tren de alta velocidad, como es en el caso del TGV en Francia, para llegar a una terminal de transferencia. Esta terminal por ahí la conocen, está diseñada por Santiago de Calatrava, uno de los arquitectos españoles, arquitecto e ingeniero, eh, y se utiliza como un medio de intermodalidad entre un sistema de transporte terrestre, como es el tren de alta velocidad, con un sistema de transporte aéreo. Yo puedo tomarme un tren de París hasta Lyon y combinar con un vuelo que me tome de Lyon a Turquía o algún otro destino. O sea, no hay una competencia, sino que hay un concepto también de conexión y de complementariedad, ¿no? Entonces, en esta área, en lo que son los ingresos o las aceras, es donde se conecta el edificio con esos sistemas de transporte, ¿no? Donde a través de varios niveles de la conexión con sistemas urbanos e interurbanos se van a dar esas conexiones, ¿no? En estos casos, por ejemplo, a través de una mejor conexión de la Terminal 2 de Heathrow en Londres, eh, se mejora o se reduce la cantidad de personas que van a ir con su transporte privado, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en Argentina no tenemos esa infraestructura que nos apoye en el transporte aéreo o que nos acceda desde la ciudad hasta nuestros aeropuertos con un transporte terrestre eficiente, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Inmediatamente después de que estamos hablando de lo que son esas conexiones entre los diferentes sistemas de transporte, vamos a entrar al edificio y vamos a encontrar una primera área a la que denominamos hall de partidas. Cuando hablamos de la caracterización del usuario, también estamos hablando de quién está usando el edificio y qué características tiene desde lo social, desde lo económico, desde el comportamiento, ¿no? La terminal 5 de Heathrow, otra de las terminales del aeropuerto que estábamos comentando recién, principalmente tiene un área que no está en el nivel 0, sino que está en el +4 o en el cuarto nivel, a la cual se accede desde esas áreas, desde lo que es el transporte público, y que, se ve medio borroso, que tiene estas características, ¿no? Obviamente, por cómo es la condición del usuario, quién está utilizando estas áreas, quién es el pasajero, que son pasajeros, por ejemplo, mayormente frecuentes, que no va a haber una familia como nos pasa a nosotros que nos está acompañando y que nos está llenando estas áreas con no solo el pasajero, sino con quien me llevó porque no hay un transporte público eficiente, o quien me va a despedir porque voy a hacer un viaje más largo. Bueno, en estas áreas se diseñan también en función de quién es el usuario.
No voy a tener áreas comerciales en este sector porque este usuario es mayormente un usuario frecuente que sabe dónde tiene que ir, que vino solo en un transporte público eficiente y que sí va a utilizar las áreas comerciales una vez que pasó los controles de seguridad. Para seguir con esa secuencia y para entender cuáles son el primer control que uno podría tener a la hora de realizar esos flujos, vamos a empezar a tener un primer contacto con los mostradores de facturación, ¿no? Mostradores de check-in que pueden tener diferentes características, que pueden tener diferentes ubicaciones, que pueden estar asignados de diferente forma, ¿no? Yo puedo tener asignados y distribuidos de diferente manera, pero también puedo tenerlos ubicados en diferentes áreas del edificio, ¿no? Puedo tener mostradores que están asignados a una línea aérea que son fijos, puedo tener mostradores que a modo de requerimiento o logrando cierta flexibilidad, podría ir alquilándolo para diferentes líneas aéreas, o las mismas líneas aéreas ir asignando esos mostradores a la hora de tener más o menos grado de utilización. Podría tener mostradores que pueden estar ubicados linealmente o que se pueden atravesar o que están distribuidos en islas. Son diferentes formas o conceptos que se utilizan a la hora de dimensionar y de diseñar un edificio en donde esos mostradores pueden tener diferentes características, ¿no? No es que los mostradores siempre van a estar en el fondo o por delante de una pared y nada más, sino que hay diferentes formas de utilizarlos y que cada una de estas condiciones va a determinar que el recorrido sea más o menos directo para el pasajero o que tenga más o menos puntos de decisión para el pasajero, que era un poco lo que estábamos hablando hoy a la hora de definir esos flujos. Pero también entendemos que las terminales empiezan a incorporar esas nuevas tecnologías, que en este caso son nuevas, pero que ya se utilizan hace tiempo, ¿no? Terminales de self-check-in o de autofacturación, donde ya no me tengo que acercar a donde hay una persona, sino que es un equipo automático que me permite asignar el asiento, imprimir el boarding pass, imprimir un marbete. No me permiten despachar el equipaje. Para eso utilizo otro tipo de equipos donde empiezan a aparecer elementos que sin contacto con ningún operario o ningún personal de la línea aérea me permitan despachar automáticamente el equipaje, ¿no? Existen otros tipos de facturación, como en Estados Unidos, donde yo deposito la valija y me imprimen el boarding pass directamente en la vereda antes de entrar al interior del edificio, y eso tiene que ver de nuevo con la caracterización del usuario. Ellos tienen una condición muy importante de seguridad, y no ingresar al interior del edificio con el equipaje restringe ya un punto de seguridad. O sea, yo ya no estoy, en el caso de llevar un elemento prohibido, una bomba o lo que sea, yo no estoy entrando con ese elemento al interior del edificio. También tiene que ver con una cuestión de comodidad. Yo como usuario me traslado internamente dentro del edificio y ocupo menos espacio cuando no tengo equipaje. El equipaje ocupa espacio y me detiene o me impide entrar a áreas comerciales o me detiene en mi recorrido por dentro del edificio. Entonces empiezan a aparecer estos conceptos que no los vemos en todos los aeropuertos, y vamos de nuevo con el concepto de caracterización del usuario que me determina que pueda o no requerir estos elementos. Pero aparecen otras cuestiones tecnológicas que subsanan o que eliminan ese problema de tocar la pantalla. La facturación a través de un teléfono, ¿no? De la posibilidad de facturar internamente o desde mi casa o por medio de una aplicación y no tener que ni siquiera imprimir un billete, que también vamos a cuestiones ecológicas, ¿no? Ese billete está impreso en un papel, con una tinta que posiblemente genere contaminación, y que una aplicación resume o permite tener ese billete de forma digital sin la necesidad de imprimir nada. Obviamente, si no tengo carga en el celular, no voy a poder acceder al avión. Entonces voy a empezar a necesitar cargadores para los celulares en ciertas áreas. Vean cómo todo va relacionándose con todo, ¿no? Seguidamente vamos a tener controles de seguridad, controles que vamos a tener que atravesar, que nos van a escanear físicamente y nos van a escanear el equipaje que ya
que no despaché, que voy a llevar conmigo en la cabina de la aeronave. Controles que pueden tener estas características, ¿no? Que pueden ser de forma multitudinaria, que me generen más estrés del que llevo cuando voy a tomar vuelo, ¿no? Que me están gritando. Piensen que cada una de estas personas que tienen una camiseta azul es un personal de control de un puesto, creo que esto es Atlanta en Estados Unidos, y que fíjense el caos y la incomodidad que hay para cada una de las personas que tienen que sacarse los zapatos, que tienen que dejar la valija, que tienen que abrir una mochila o depositar una laptop en una de esas bandejas, que tienen que pasar por un detector o por un body scanner. Pero no son todos iguales esos lugares. Entonces vamos de nuevo con esas diferenciaciones entre un edificio y otro. Esto es Schiphol en Ámsterdam, ¿no? Es el mismo control, es la misma área de la cual estamos hablando. Es un área donde se controla al pasajero, ¿no? Pero fíjense que las características físicas, los materiales con que se está utilizando, el confort que tiene un pasajero al entrar a estos lugares, una pantalla verde para cuestiones acústicas o esos cielos acústicos con símil madera, hacen que el pasajero se comporte de una manera diferente. Y en eso va de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué condición le otorgo yo al pasajero? ¿Qué comodidad? ¿O cómo se va a sentir el pasajero en uno de estos controles? ¿Se va a sentir más, más tranquilo o se debería sentir más tranquilo y sin embargo está incómodo porque está haciendo o está llevando algún elemento eh, que no es permitido, ¿no? Obviamente voy a tener luego, si fuese un vuelo internacional, un control de migraciones que puede ser muy simple o puede incorporar este tipo de elementos, ¿no? Ya mucho más tecnológicos, donde se generan esclusas, ¿no? Donde van a escanearse los mismos controles que podrían ser a través de un área o un control convencional. Se va a escanear, se va a sacar una foto a la persona, se le va a escanear las huellas digitales. Lo mismo que haría en un control convencional se realiza en este tipo de controles. Seguidamente tengo áreas de embarque, ¿no? Áreas de espera. El pasajero en estas áreas va a tener mucho más tiempo de espera. Áreas de espera que van a tener también diferentes condiciones y van a tener diferentes requerimientos. Piensen que en un vuelo, por ejemplo, en un vuelo comercial de una aerolínea convencional, no de bajo costo, podría haber una persona que pagó, no sé, $500 o $300 un billete, pero también en el mismo vuelo podría haber personas que pagaron, no sé, $15.000 en ese billete, ¿no? Que obviamente van a viajar en un asiento mucho más cómodo. Pero entonces, las áreas que yo tengo que utilizar dentro del edificio, ¿son las mismas? ¿Le voy a dar el mismo tipo de asiento? ¿Le voy a dar el mismo tipo de áreas? Creo que hay un micrófono abierto, a ver si lo puedo silenciar. No, yo no lo puedo silenciar. No. Listo, ya lo silencié. Sí, gracias. Voy a darle la misma superficie, el mismo tipo de asiento, el mismo confort a alguien que pagó $15.000 que a alguien que pagó 500 y posiblemente no, o alguien que tiene una tarjeta de crédito diferente o que tiene alguna membresía o algún control, ¿no? Entonces empiezan a aparecer, así como decíamos hoy, bueno, ¿qué es una terminal de pasajeros? ¿O qué es un área de espera? ¿Espero acá o espero en un área como la que veíamos recién? ¿O espero acá? ¿No? Obviamente, yo prefiero esperar acá, pero bueno, o acá, ¿no? O en una pileta mirando las operaciones, o descansando, o tomando una ducha. Bueno, todas esas áreas son requerimientos y ocupan espacio dentro de un edificio y tienen requerimientos de mantenimiento. Yo tengo que darle, por ejemplo, en una pileta o en una piscina, le tengo que dar mantenimiento a esa piscina, llevar los elementos para limpieza, bueno, los elementos que tengan sus requerimientos, ¿no? Pero también las áreas de embarque, una vez que es el momento de embarcar, también puedo encontrar diferenciación a la hora de acceder a la aeronave. Hay ciertos parámetros que yo puedo utilizar. Podría entrar, como hoy decíamos, a través de una manga o de una pasarela que me permite no salir de un área controlada, ¿no? Yo pasé por diferentes controles y entrando por este tipo de pasarelas, perdón, lo que estoy logrando es que el pasajero no salga del edificio. Estoy siempre adentro del edificio hasta la puerta de la aeronave, ¿no? El embarque no siempre se da de esta manera. Muchas veces se da a través de
un puesto remoto, ¿no? De ir caminando por la plataforma y accediendo a la aeronave, o por un bus, un micro que me lleve hasta la aeronave, y que voy a tener que salir a la plataforma y ahí se van a condicionar, eh, van a empezar algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Va a tener que tener en cuenta que ningún pasajero vaya donde no tenga que ir, el confort del pasajero, que si hace mucho calor, hace mucho frío, si llueve, no se moje, no se resbale, no se caiga. Entonces, obviamente, uno prefiere embarcar por un tipo de pasarelas de estas características, pero tiene su costo de instalación, tiene su costo de mantenimiento, tiene su costo para la línea aérea, alquilar o rentar este servicio a la hora de operar en un aeropuerto, ¿no? Tiene un costo que obviamente se paga a través del billete. Entonces muchas líneas aéreas de low cost optan por no utilizar estos servicios, ¿no? Entonces ahí va de nuevo, bueno, ¿quién es el usuario? ¿Qué tipo de línea aérea es? ¿Es una aerolínea que no me va a alquilar este servicio y que va a requerir un puesto remoto? ¿O que va a requerir de este servicio porque tengo que embarcar una aeronave de mayor cantidad de asientos y que va a requerir de una efectividad a la hora del embarque y del desembarque mucho mayor, ¿no? Obviamente embarcar por una manga es mucho más rápido, mucho más ágil que hacerlo por un puesto remoto que a través de una escalera. No sé si lo habrán visto, pero es así. No sé cómo estamos con los tiempos, creo que pasaron 40 minutos. Estamos súper bien, faltan 5 minutos para la hora, no te preocupes. Bien. Pero también tenemos áreas de recogida de equipaje. Cuando uno está realizando el camino inverso, ¿no? El camino desde la aeronave hasta la puerta o hasta salir de la terminal, empiezan a haber diferentes áreas, ¿no? Fíjense la diferencia, esta es la misma terminal que les mostré hoy de Heathrow, de la terminal 5. ¿Qué diferencia tiene entre el hall de partidas, que es esa gran cubierta con iluminación natural y con grandes espacios y demás, a esta que tiene su altura, pero que ya no tiene iluminación natural, que las dimensiones son mucho menores y que el pasajero no quiere estar acá, quiere retirar su equipaje e irse? Entonces empieza a haber un condicionamiento, una caracterización del usuario, pero ya en diferenciación. Es el mismo usuario, pero que está cambiando el sentido. ¿Estoy saliendo o estoy entrando? ¿Estoy llegando o estoy tomando un vuelo, ¿no? Obviamente que cada una de estas áreas también tiene cierta particularidad, ¿no? Cada una de estas cintas se dimensiona en función de qué cantidad de equipaje estoy utilizando, ¿no? Estas cintas pueden tomar diferentes formas, diferentes perímetros. Puedo utilizarlo para uno o más vuelos. Habrán visto que tienen pantallas donde se indican que en esa cinta está saliendo el equipaje de mi vuelo que viene de París, pero también uno que vino de Ámsterdam, pero también uno que vino de otro destino. Y esas cintas, según el manual de IATA, como comentaba hoy, también se dimensionan en función de la caracterización del usuario. No es lo mismo tener X cantidad de personas, pero que, por ejemplo, vuelan a un destino que es mayormente por trabajo, que no van a despachar equipaje, que 300 personas, pongámosle un ejemplo de 300 pasajeros que van a, o sea, nosotros utilizamos destinos turísticos, por ejemplo Miami o algún destino de Centroamérica o algún destino de Brasil, para usarlo de vacaciones, donde generalmente llevamos equipaje, vamos con familia, somos muchos y llevamos más de una valija. Bueno, es diferente que si nosotros viajamos a, no sé, a Madrid por trabajo o a algún destino o a Chicago por trabajo, ¿no? O sea, van a ser los 300 pasajeros, pero que no van a despachar los 300 equipajes. Algunos sí, otros no. Entonces, de nuevo, la caracterización del usuario tiene que ver mucho con, bueno, cómo dimensiono estas áreas, ¿no? No simplemente con un número frío, sino a quién lo está utilizando. Vamos. Obviamente que también se utilizan elementos de simulación. Nosotros usamos elementos de simulación para determinar cuáles son las áreas necesarias para todas estas infraestructuras o todos estos sistemas, pero también se utilizan recursos que tienen que ver con la simulación física. O sea, hace poco se inauguró una nueva terminal en el aeropuerto nuestro de acá de Buenos Aires de Ezeiza, y más allá de que hubo una simulación digital y que los aspectos fueron analizados previamente y demás, se utilizan también simulaciones
físicas previas a la inauguración de los edificios con personas que toman un rol, que les dicen, bueno, vos vas a llevar un un equipaje de estas características y demás, para saber si realmente funciona o si hay que hacer ajustes respecto, por ejemplo, de la orientación del pasajero, a dónde tiene que ir, si sabe o si se va a orientar a dónde va a tener que llegar el pasajero en el tiempo que tenga que llegar. Obviamente que una vez que retiré el equipaje podría o no pasar por controles, pero en definitiva voy a tener un área donde ya se llaman áreas de halls de arribos, donde en función de si alguien me está esperando o si voy a tomar un transporte público y demás, también van a tener una característica particular, ¿no? O sea, estas áreas generalmente, dependiendo de quiénes son los usuarios, se dimensionan en función no solo del pasajero que está arribando, sino de todas estas personas que están esperando a alguien, ¿no? No considero simplemente, bueno, llegan 300 pasajeros en tales vuelos, o 150, o los que sean, sino que tengo que considerar si hay más o menos gente y en qué momento está llegando. Obviamente empiezan a aparecer sectores comerciales que se dimensionan también en función de los requerimientos, de quién va a utilizar y en dónde se van a utilizar esos sectores comerciales, si va a haber personas que van a encargar esos productos, si va a haber locales gastronómicos que se van a utilizar, si las áreas gastronómicas van a tener o no asientos para consumir esos productos, si las personas que están sentadas en esos locales gastronómicos no están utilizando áreas de espera convencionales. Entonces todo eso también se caracteriza y se utiliza a la hora de dimensionar o de entender, bueno, qué es una terminal de pasajeros. Nuevas tecnologías, de nuevo, aplicadas a las a las cuestiones comerciales, ¿no? Ya no hay una persona que me está diciendo, bueno, cuánto es y pagándole y demás, sino que hay un dispenser de diferentes productos que puedo acceder sin tener que tener un mega local. Piensen que las superficies dentro de las terminales son muy caras de construir, es una infraestructura dentro de lo que son las terminales, son infraestructuras muy caras, costosas de construir, pero también costosas de mantener. Entonces todo el metro cuadrado que esté desaprovechado va a ir en contra de esa eficiencia que uno podría lograr, ¿no? En definitiva, hasta acá creo que dimos un cierto aspecto genérico de lo que son las terminales y qué características pueden tener, y que no todas las terminales son iguales, y que no todas las terminales van a condicionarse o van a tener un requerimiento similar, más allá de lo que uno podría encontrar, ¿no? O sea, hay terminales que tienen ciertas similitudes, uno puede encontrar equipamiento similar, distribuciones similares, pero acá la caracterización del usuario es muy importante y determina un poco a quién está destinado o quién va a ser el usuario principal y qué características debería tener ese edificio, ¿no? No sé si me excedí demasiado, lo hice lo más rápido posible. En Si realidad, se muy bien. entendió. Muy bien, estás cumpliéndolo, pero es exacto. Es más, si quieres conversar media hora más, Sí, sí, yo tengo podrías tiempo, yo no hacerlo, no tengo hay ningún problema. problema. Más Sí, 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 bien, traté de avanzar lo más rápido posible para que podamos, si quieren, volver a alguna filmina o hablar de algún tema específico de los cuales lo barrí como muy por encima, y que si alguno no entendió algo, obviamente no me puse a describir cada particularidad porque me parece que llevaría mucho tiempo, pero la idea es entender que en ese sentido eh, uno puede tomar manuales y puede ir a algún aeropuerto y estudiarlo y demás, pero que hay cuestiones que la experiencia y que la tecnología y los nuevos conceptos y entender, en definitiva, creo que fui bastante claro porque lo repetí varias veces, el usuario, ¿no? A quién está destinado, y cuáles son los recursos que uno tiene disponibles en el lugar donde esté operando, ¿no? O sea, el espacio o la superficie en muchos casos es un recurso escaso, y es un recurso muy complicado. Estamos desarrollando un aeropuerto en Piura, en Perú, donde la terminal, hay que demoler un edificio existente para construir un edificio nuevo, y
es muy complejo, no desde lo operativo, sí desde la falta de superficie, ¿no? Y bueno, todos los comentarios que se podrían hacer al caso de restricciones y demás. Pero bueno, sí, abrámoslo para que haya preguntas y para que conozcamos un poco más quién Perfecto. está escuchando. Sí. Más bien, muchas gracias, Nicolás. En realidad, en una hora exacta has hecho un resumen de las generalidades que se deben de tomar en cuenta para que nosotros como diseñadores o creadores de estos espacios tomamos en consideración y muy importante, ¿verdad? Lo que es para saber para quién lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Porque son para usuarios, son para carga, ¿para qué es? Hoy aprendí algo nuevo. Yo en lo personal desarrollo el tema de las terminales aéreas, pero el tema de terminal aérea con ocio y tener el tema de hotel y piscinas o áreas de esparcimiento cuesta mucho el desarrollarlo o verlo muy común, no es como muy generalizado en todos los países, creo que son pocos, pero me llamó la atención ver ese ejemplo y más bien muchísimas gracias. Personalmente me gustaría comentarte, no sé si por favor me corrigen, tengo muchas personas acá de experiencia y si alguno lo sabe, más bien deseo agradecer. Sé que hay gente de Chile ahorita, de México, de Argentina, de Costa Rica, El Salvador. Gracias por acompañarnos. En realidad, ese es un espacio muy valioso para proyectar y gracias a la tecnología podemos lograr esto. Se dice o he leído por ahí que para que se cumpla con una planificación de diseño aeroportuario, por lo menos como mínimo se debería durar, perdón, el usuario del parqueo al abordaje del avión 10 minutos, sabiendo que deberíamos de diseñar a través de factor tiempo y no a favor de espacio. No sé si has escuchado algo de eso o si tienes alguna referencia, te lo agradecería. Sí, a ver, requerimientos o recomendaciones hay de diferentes tipos. Como hoy decía, generalmente se utiliza un factor de tiempo a la hora de hablar de distancias, ¿no? Pero también hay que entender quién es el usuario. Tardás lo mismo en recorrer o 10 minutos, es lo mismo para una familia con dos chicos, con un carrito de equipaje, con, ¿no? O una persona que va sola con una valija carrión. ¿Es lo mismo eso, lo que recorre en 10 minutos? ¿O una persona mayor con una movilidad reducida? O un camino directo en donde estoy atravesando sectores comerciales que hasta generan ingresos no aeroportuarios a, que pueden, de hecho, muchas veces se diseñan, los sectores comerciales son un aspecto importante y viene el área comercial y te dicen, bueno, a través de este recorrido necesito poner tantas áreas comerciales, entonces, eh, desde el parqueo público, privado, llegué en mi vehículo, lo estaciono, lo voy a dejar, o alguien me trajo, o un vehículo Uber, Lyft o cualquier empresa me dejó, o un taxi o un bus, ¿no? O sea, esas áreas previas al ingreso del edificio son muy complejas. Pueden ir desde una simple vereda y un estacionamiento de 150 autos o 200, hasta estacionamientos multiniveles, hasta conexiones con transporte público interurbano, ¿no? Pero sí, es complejo. Así es, más bien muchísimas gracias. Abrimos el espacio, no sé si alguno tiene algún comentario, desea hacer alguna consulta. Por favor, aprovechen el espacio, ese es el espacio de todos. Tati, yo quiero hacer un Claro, comentario. Digamos, bueno, a mí Dios me ha regalado la oportunidad de viajar y estar en varios aeropuertos a nivel de Latinoamérica, a nivel Ujú. de Europa, y siempre trato de analizar un poco. Uno como arquitecto siempre anda viendo todas las cosas, ¿verdad? Todo el funcionamiento de las cosas y anda viendo. Yo donde más he encontrado, y me llamó mucho la atención lo que acabas de explicar ahí, donde más he encontrado retraso en todo el funcionamiento o el flujo de circulación es en el paso uno, en que lo atiendan a uno en la ventanilla para hacer el check-in. Ahí donde yo siempre he dicho, wow, deberían de haber mecanismos que aceleren
el proceso del check-in, del check-out o de la El persona check-in. que te atiende para que te tome la maleta y te la pueda llevar adentro a la bodega. Y porque a veces me ha tocado hacer, digamos, un ejemplo, una vez en Cuba duré como 3 horas haciendo fila, ¿verdad? Después, en Costa Rica es bastante engorroso, dependiendo del horario, pero hay horarios donde es muy engorroso la fila que se tiene que hacer. Donde sí he encontrado un poco más de fluido es en México. En México he notado como que ha sido más fluido la atención. Pero aún así, yo digo, una vez que uno pasa el control nosotros lo llamamos acá el control de aduanas, internamente en el aeropuerto, yo he visto que la gran mayoría de los aeropuertos son muy fluidos, aunque haya mucha gente, sí son bastante fluidos y se recorren, a no ser uno de los aeropuertos grandes como el de Suiza, que es un aeropuerto muy grande y que tenés que trasladarte prácticamente una vez. Me tocó hasta tomar un tranvía interno para poder pasar en Suiza de una terminal a otra. Entonces, yo creo que, digamos, existen y se preocupan por generar que ya una vez pasada uno internamente en el aeropuerto que el traslado sea bastante fluido. Pero Sí. el primer control, que es cuando uno llega al aeropuerto y se tiene que reportar a la persona que te recibe el boleto y el pasaporte, ahí donde yo siempre he dicho, wow, aquí hay que tener Mm. paciencia porque no había, o sea, los mecanismos, por lo menos a los que yo conozco, los mecanismos no son tan ágiles. No. Ahí hay una cuestión de recursos, ¿no? O sea, eh, cada mostrador puede facturar X cantidad de personas en X cantidad de tiempo. Y si, así como Gerardo han viajado, habrán visto que cada vuelo tiene más de un mostrador asignados para el mismo vuelo. O sea, no es un mostrador por cada vuelo, sino que las líneas aéreas alquilan el espacio físico, pero también tienen que pagarle a un personal, a alguien de la línea aérea que esté enfrente de ese mostrador, realizando ese servicio. Y es una cuestión de recursos. A mayor cantidad de mostradores, menor tiempo de procesamiento de los pasajeros. Llega un momento donde el valor de ese recurso, la aerolínea no es viable para hacerlo, y bueno, empiezan a aparecer también nuevas tecnologías que reemplazan a esos mostradores convencionales, como el que decía hoy. Una aplicación de una línea aérea en un celular evita que para ciertos vuelos yo tenga que acceder hasta ese mostrador. Nosotros, por ejemplo, acá internamente, uno puede imprimir el billete en su casa o tenerlo en una aplicación, y en muchos aeropuertos del mundo pasa. Y si no tengo que despachar equipaje, puedo directamente ir hasta la puerta de embarque con ese billete en la pantalla. ¿Qué pasa con el equipaje? El equipaje va como decía hoy, es otro camino el que va a recorrer, no me va a acompañar a mí a lo largo de todo el recorrido. Yo en ese punto, en el primer punto, como le decía Gerardo, en el punto de facturación, yo me desprendo del equipaje. El equipaje va a tener que recorrer otro camino, que es otra clase diferente, tiene que ver con los sistemas de tratamiento de equipaje. Pero si yo tengo que ir a dejar el equipaje, tengo herramientas tecnológicas hoy en día que me permiten despachar ese equipaje, que una de la mostré hoy, sin tener que acceder a un mostrador convencional de facturación. De hecho, en Schiphol, en Ámsterdam, y acá en Buenos Aires, y en Santiago también, en muchos aeropuertos de Latinoamérica ya se están implementando mostradores automáticos donde uno mismo se imprime el marbete, uno se hace responsable de que el marbete es la etiqueta que va pegada en el equipaje, y que tenga que después el sistema leerlo para saber de que es mío y que tiene que llegar al vuelo que yo me subí. Uno lo pesa, si hay exceso de peso paga con su tarjeta de crédito el exceso de equipaje, y se va solo al sistema de tratamiento de equipaje. O sea, se está buscando de que sea más eficiente el sistema. Pero bueno, es una cuestión de recursos. Esos sistemas son económicamente caros, hay que mantenerlos, hay que darle servicio, ¿no? Son empresas que requieren de darle servicio.
y hay una cuestión también de superficies también que requieren, y de conectividad y de sistemas, que la línea aérea tenga un sistema de información de datos del vuelo específico para poder implementar esas herramientas, ¿no? Que mi aplicación le esté informando a la línea aérea que estoy embarcando, que ya pasó un control de seguridad o lo que sea, ¿no? Así es, no, y como comentabas, y esta charla da para más, ¿verdad? Hasta para una segunda parte, y tengo entendido que tienes otra parte para exponerla, pero también tomar en consideración que hay distintas, configuraciones de terminales, ¿verdad? Se habla que a veces hay estándares, muelles, tipo satelital, está La lineal, está segunda en parte hablaba de curva. eso. A ver, Las- entonces nosotros como arquitectos tenemos que tener consideración, perdón que diga general arquitectos, pero la mayoría somos arquitectos, ¿verdad? Debemos de tener consideración de ello, de a qué espacio acoplarnos, ¿verdad? Y cómo también tenemos que acoplarnos al diseño externo el área privada, o el área aérea de lo que el es campo aéreo, la claro. terminal aérea, sí, para poder conllevarse o batallar o poder convivir, perdón, con los obstáculos del entorno. Entonces nosotros tenemos que velar por todo eso, tema de obstáculos, tema terminal, tema de comunicación. Todo, ¿verdad? Hasta el sistema Sí. SATE, el SATE, que es el sistema de transporte de equipajes, se puede volver una montaña rusa y hasta nos puede, ser complejo o nos puede ayudar en el diseño de una terminal. Bueno, tuve la oportunidad de conocer el de Madrid Barajas y en realidad es una montaña rusa, es súper grande, interesantísimo todo el sistema y todo el Mm. monitoreo que él lleva, ¿verdad? Entonces, como nosotros también como profesionales en este ámbito debemos saber, conocer cada una de estas aristas para poder desarrollarlas de la mejor manera. Mm. Mirá, el sistema de tratamiento de equipaje de la Terminal 5, una de las terminales que mostré recién de Heathrow, una que se veía en una foto aérea que también la mostré en sección, en corte. El edificio tiene 180 metros de lado por 300 metros de profundidad, o sea, es un rectángulo. Todo un nivel de esos está destinado al sistema de tratamiento de equipaje, el VHS. Todo un nivel, son como 2 manzanas, en donde está todo el equipaje que se despacha en esos mostradores de facturación, en donde obviamente se tiene que clasificar, asignarle seguridad, ¿no? El sistema de tratamiento de equipaje tiene una condición que tiene que eh, llevar el equipaje hasta mi vuelo, o sea, yo no lo voy a llevar, nadie lo va a llevar, el mismo sistema se va a encargar de llevarlo, de entender que o no, si es seguro o no, de asignarle esa seguridad, pero también de clasificarlo, ¿no? Entonces sí, es muy complejo. Sí, la segunda parte hablaba de, bueno, cómo se clasifican las terminales, ¿no? Hay una condición que tiene que ver con las terminales pueden ir tomando diferentes formas, diferentes superficies, diferentes configuraciones, eh, pero siempre va a estar asociado, más allá del usuario, a quién lo está administrando, a cómo es el predio aeroportuario en sí, qué configuración tiene el campo aéreo, ¿no? Qué configuración de pistas, qué configuración de plataforma, las aeronaves acceden o no a los puestos de estacionamiento de forma autónoma o asistida. En eso, en la configuración del edificio, se entiende mucho más ese correlato o esa necesidad de entender una parte y otra y que el edificio está muy condicionado de lo que está pasando principalmente en el lado aire o en la actividad de calles de rodajes y de pistas y demás, que son la infraestructura principal para darle servicio a las aeronaves, ¿no? O sea, dentro de un aeródromo, de un aeropuerto, lo principal son las pistas, las calles de rodajes y demás, y que el edificio también es importante, pero está supeditado o está acondicionado en función de, bueno, superficies limitadoras, distancias reglamentarias y demás. Sí, queda para otro momento porque se hacía muy largo, pero sí, la idea es también entender, bueno, que hay una cierta clasificación de los edificios, por ejemplo, en función del destino, ¿no? Hoy hablaba de, bueno, si yo voy a ir a Miami para ir a Miami, para salir del aeropuerto, o voy a ir a Dallas Fort Worth para tomarme otro vuelo, donde no voy a utilizar ningún transporte público, ¿no? Si yo no voy a utilizar un transporte público o no voy a salir del edificio, las superficies no tienen que estar diseñadas para que yo salga de ese edificio. Entonces,
las características de esas terminales van a ser muy diferentes. Pero sí, quedará para otro momento esa información o esa charla. Perfecto, más bien muchísimas gracias. No sé si algún otro tiene algún comentario que desee brindar. Si no, agradecerte de No parte de tengo tiempo, Proyectar. si quieren comentar algo más, Sí, no hay exacto. problema. En realidad pueden consultar, pueden salir de cualquier duda, pueden comentar alguna experiencia. En realidad ese es el espacio de todos. Pero si no, entonces más bien agradecerles a todos por Bueno, acompañarnos, sacar un tiempito para acompañarnos, un granito más de arena y sabiduría para lo que es nuestro diario vivir, ¿verdad? Nicolás, muchísimas gracias por tu conocimiento, por colaborarnos hoy y acompañar a proyectar en ese proyectito que tenemos de charlas gratuitas todos los martes y los jueves. Muchísimas gracias. Alejandro, muchísimas gracias por la coordinación, por acompañarnos. Gerardo, ese es su espacio. Gusto. Gracias. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Alejandro, un gusto conocerlo. Vieras que, bueno, yo creo que va a haber una segunda parte de todo esto, ¿verdad? Creo, por ahí. Vieras que hay algo, ya que ustedes tienen toda la información a mano, a mí en lo particular, cuando haya una segunda parte, me gustaría sacar un tiempito que nos puedan mostrar diseños de aeropuertos en el mundo, pues, fotografías y cosas de ese tipo, sobre todo para de diseño interno y esas cosas porque no es muy usual. O sea, el diseño en un aeropuerto no le sale todos los días, ni además, posiblemente nunca, ¿verdad? Porque es algo muy específico, pero existen aeropuertos que tienen diseños muy a la vanguardia y tienen comportamientos muy interesantes. Entonces, como parte de la enseñanza, también sería muy bonito aprender de esto. Igual manera, muchísimas gracias, Nicolás, por la disposición. Aquí en Costa Rica tienen también compañeros, amigos, colegas, arquitectos que podemos apoyarles. Esta es la casa de ustedes, las puertas están abiertas para cuando vengan y están cordialmente invitados cuando quieran venir y ahí por lo menos conocen algo con nosotros, ¿verdad? Y gracias por hacer de Proyectar algo que es realmente especial. Yo nada más quería comentarles a ambos y a los compañeros que están de otros países, Proyectar es el primer canal que existe de comunicación más grande en este país entre los arquitectos. O sea, no ha existido ningún canal donde haya tanto arquitecto. Ahorita tenemos alrededor de unos 500 arquitectos incluidos en el proyecto, en el chat de Proyectar, que realmente lo que hacemos diariamente es agregar valor a la vida de cada uno de nosotros. Hemos hecho una cadena de empoderamiento muy fuerte donde el que menos sabe, el que más sabe, le enseña al que menos sabe, y el que más o menos sabe, aprende el de más arriba. El que también hemos generado unas acciones buenísimas con la conexión con ingenieros. Todos los ingenieros nos están enseñando la parte de ellos, la parte en la que nosotros como arquitectos no fuimos educados de una manera muy específica. Todos los ingenieros nos ayudan. Entonces, gracias por ser parte de esto, porque ustedes también son parte de este proyecto y los vamos a recordar y tener en nuestro corazón. Ojalá no nos perdamos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Buenas noches. Bueno, Buenas muchas gracias. noches, Muy gracias. buenas noches. Hasta luego. Un fuerte abrazo a México, a Argentina, hola, a Chile. Gracias a todos por acompañarnos. Ya. Hola, Gracias a ti, Samuel. gracias a todos. Hola, amiga, ¿cómo estás? Don Alejandro, ¿cómo te ¿Qué tal, sientes? Samuel? ¿Cómo Gusto estás? verlo.